Amados hermanos, amados radioescuchas, le damos la bienvenida un día más, una vez más, a este programa de Instituto Bíblico Radial, transmitido a través de Manantial de Vida Radio 97.3. Le damos la más cordial bienvenida, le bendecimos en esta hermosa mañana. Y le invitamos a que no le cambie, a que se quede con nosotros. Hemos estado analizando, viendo por lo menos los eventos escatológicos, lo que está por suceder en esta tierra, y que de alguna manera usted como persona, como ser humano, está involucrado en todo esto, sin que ni usted ni yo lo queramos. Estamos involucrados y pues vamos a vivir tiempos, dependiendo de nuestra decisión, tiempos en que podemos evitar algunas cosas o muchas cosas, y si no tomamos la decisión de evitarlo, pues indudablemente pasará, ¿verdad?, cosas tremendas. Y aún pues la muerte no puede librarnos de los juicios de Dios, porque la Biblia nos enseña que vamos a pasar todas esas cosas. Entonces, hemos estado viendo todo esto en cuanto a la palabra de Dios. Seguiremos viendo en esta mañana pues un tema más. En esta mañana el tema se llama el juicio del gran trono blanco. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Que estamos y hemos estado viendo a través de todos estos días. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a hacer una oración. Le repito, le saludamos a usted que nos sintoniza, que está con nosotros en esta mañana. Saludamos a quienes nos están también siguiendo a través de internet. Bendiciones, les saludamos en el nombre del Señor, y qué bueno que están ahí. Y a todos los radioescuchas, hermanos, amigos, simpatizantes, ¿verdad?, que nos han estado siguiendo a través de todo este tiempo. Les bendecimos en el nombre del Señor, y creo que, como hemos dicho y como dice la palabra, esta palabra nunca vuelve vacía y es prosperada para lo que es enviada. Y creo que esta palabra, y no solo las enseñanzas de este instituto están haciendo efecto en su corazón, sino también los mensajes que a lo largo de este día, o a lo largo de todos los días, en los programas que los siervos de Dios tienen, pues ahí también han estado martillando su corazón, quebrantando su corazón. Y estoy seguro que muchos a través de esto han venido a la presencia bendita del Señor, y hoy ya están congregándose en una iglesia, han aceptado a Jesús como su Salvador. Y qué bueno, bendito sea Dios, porque entonces estamos viendo que el trabajo que se desempeña, el trabajo que hace cada uno de los siervos, cada uno de nosotros, en cuanto a llevarle la palabra, pues está haciendo efecto. Y eso para nosotros es algo maravilloso, es algo hermoso, porque nuestro trabajo, sabemos en el Señor que no es en vano. Así que le bendecimos en el nombre del Señor, no le cambie. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema, el juicio del gran trono blanco. Y vamos a orar en esta
bendita hora. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre ahora y siempre. En esta mañana nos presentamos delante de ti, en tu presencia, ocupando este espacio, Señor, ocupando este lugar, y a través de este medio, ¿verdad? A través de esta forma, Dios eterno, nos permites llegar a miles y a miles y a miles de hogares donde están escuchando esta palabra y donde, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo siga redarguyendo a aquellos que te conocen, pero que de alguna manera pues han bajado, Señor mío, han menguado en su vida espiritual, y que algunos están viviendo solamente de recuerdos, que ellos vuelvan a tu presencia. Y para aquellos, Señor, que no te conocen aún, esta palabra, creo, está martillando sus corazones, está quebrando, Señor, toda dureza, toda incredulidad, toda tradición de hombres, toda enseñanza errónea que hayan recibido en el pasado. Heridas sean sanadas, poderoso Dios, en el nombre tuyo, y sea glorificado tu nombre. Permítenos en esta mañana, Señor, poder disertar en tu palabra, poder, Señor, ser claro, específico en la enseñanza de tu palabra, Señor, para que de esta manera no solo tu pueblo, sino los que no te conocen aún puedan ellos tener este conocimiento, puedan ser tocados y puedan ser convertidos al Evangelio, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a, como le decía, en esta mañana vamos a ver el tema del juicio del gran trono blanco. Ya vimos varias cosas, ¿verdad? Y como decía el apóstol Pablo, dice la Escritura, dice que pues repetir es necesario, ¿verdad? Nos es provechoso y pues se nos graba un poco más las cosas. Entonces, pues hemos hablado acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Voy a hacer un resumen para poder llegar a este punto en que estamos. Quizás usted está escuchando por primera vez, ¿verdad? Y no sabe de lo que hemos hablado anteriormente, pero hemos hablado acerca de lo que la iglesia espera en nuestro tiempo después de la resurrección de Jesús y en estos casi 2000 años de gracia, de tiempo en que el Señor ha extendido su misericordia a los gentiles para que seamos salvos. Y la palabra gentil, bueno, se deriva de que son todos aquellos, se les llama gentiles a todos aquellos que no son de la nacionalidad israelita o judía. Y Dios ha extendido a todas las naciones su gracia, su misericordia, para que seamos salvos a través de Jesucristo nuestro Señor. Digo, la iglesia hoy está apercibida, espera la iglesia del Señor. Los que estamos buscando, los que hemos entendido esto, de que puede suceder en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Con ello, la Biblia dice que primeramente sucederá la resurrección de los muertos e inmediatamente después será el arrebatamiento de los vivos. Con esto se inicia la semana 70 de Daniel,
la gran tribulación, donde hemos hablado cosas que van a suceder en ese tiempo. El gobierno del anticristo, un tiempo donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel, su segunda venida, aunque pues en el trayecto de su segunda venida ahí está las resurrecciones de las que hablamos, ¿verdad? De la serie de resurrecciones que ya dijimos. También en su segunda venida Dios derrota a los enemigos de Israel que quieren destruirlo. Se establece el reino milenial, que ya hablamos del reino milenial. Y hablamos acerca de 2 días anteriores, acerca del destino de Satanás, que ha sido juzgado y ha sido condenado, y que Satanás no tiene ninguna salida, no tiene ninguna oportunidad como la tiene usted hoy, como la tenemos todos, de poder evitar el camino equivocado, el destino equivocado, que es infierno. Y pues Satanás está definido a su situación. Para Satanás no hay perdón, porque Cristo no vino para morir por Satanás y sus demonios, vino por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Entonces todo esto hemos hablado y llegamos a un juicio del gran trono blanco. Es importante ver esto y hablar un poquito acerca de todo lo que hemos hablado en cuanto a resurrección, porque si bien la iglesia de Jesucristo espera el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos en Cristo, ¿sí? Quiero aclarar esto, de los muertos en Cristo, serán levantados primero. Eso habla de esta primera resurrección, ¿sí? En cuanto después de Jesucristo el Señor, una resurrección masiva de muertos, pero en Cristo. Aquellos que hayan aceptado a Jesucristo como su bendito Salvador, como su Rey y Señor, y todos aquellos que ya murieron, que están hoy en la tumba, que sus cuerpos de muchos de ellos se han hecho polvo y prácticamente no queda nada. Ellos serán levantados, ¿sí? Todos aquellos que hayan muerto en el tiempo del arrebatamiento serán levantados en el nombre de Jesús y tendrán un cuerpo glorificado, así como los que estén vivos también serán arrebatados, levantados arriba hacia el reino de los cielos. Y la Biblia dice que esto va a suceder en cuanto a los muertos en Cristo. ¿Qué pasa con los muertos que mueren sin Cristo? ¿Qué pasa con aquellos que pues no aceptaron a Jesucristo como su Salvador? ¿Qué pasa con aquellos que no pues creyeron en la palabra? Bueno, habrá un último juicio y será en el gran trono blanco. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, dice la Escritura: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, dice la Escritura, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces habrá en los finales de los tiempos, Dios tiene determinado que habrá un juicio en el gran trono blanco. La Escritura nos enseña que hay 2 libros, ¿sí?, en el cielo, porque dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron abiertos los libros de las obras, ¿sí? Aquí dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Entonces, ahí está escrito el libro de las obras, donde pues está escrito todas las cosas que el ser humano individualmente hace en esta tierra, y un día será juzgado por ello, ¿sí? Y hay un libro de la vida también, donde está escrito el nombre de todos aquellos que son salvos. Aunque hay, posturas en que en el versículo dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Hay posturas en que pues podría haber alguno que se salve ahí en este gran juicio del gran trono blanco, pero pues para nosotros pues es indispensable hoy, mejor, ¿verdad?, estar listos ya antes de que Cristo levante a su iglesia, a que pues se tenga que probar allá en el gran juicio del gran trono blanco. Pues entonces va a haber un juicio, y a esto se le llama la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Bueno, la muerte segunda se trata de que serán lanzados al lago de fuego, ¿sí?, al lago de fuego que Dios ha preparado para todos aquellos que no le hayan recibido a Jesús como su Salvador. Quiero antes decirle que en 2 de Pedro capítulo 3, 10 al 12, hay una referencia de lo que dice aquí Apocalipsis, porque Apocalipsis nos enseña. Dice el 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12, vemos que dice la Escritura: los cielos pasarán con gran estruendo, y elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En este versículo se declara que todas estas cosas han de ser deshechas. Entonces, debido a la destrucción del cielo y la tierra actuales, parece ser que el juicio del gran trono blanco se va a realizar en el espacio, porque la misma Escritura dice que delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En el versículo 12 dice que Juan vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, en el capítulo 20, y dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Todos los impíos muertos aquí han sido resucitados y están de pie delante de Dios para ser juzgados, ¿sí? Entonces, todos vamos a ser juzgados. Sí, el libro de Hebreos habla y dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sí? Entonces entendemos en la Escritura que hay diferentes juicios. El juicio de Satanás, dijimos ayer, está condenado. Los juicios de cada uno de los creyentes, por ejemplo, en cuanto a la iglesia, ¿verdad? La iglesia no va a pasar por estos tipos de juicios, será levantada. Los que van a
los que van a pasar por la gran tribulación. Muchos van a ser salvos, y dice la Biblia que son demasiados, muchos que de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación serán levantados, que van a ser salvos en el tiempo del juicio. Entonces, este versículo que estamos viendo, o este tema que estamos viendo, va a ser el último juicio del gran trono blanco, donde la humanidad va a estar ahí, principalmente aquella que no aceptó a Jesús en esta tierra. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. Hablamos de Jesús a partir de su ministerio, a partir de su resurrección, ¿verdad? De su muerte, resurrección, y hoy conocemos a Jesucristo el Señor. Entonces, nosotros hablamos y decimos que es por fe y no por obras. Conocemos a Jesucristo, sabemos de la iglesia que va a partir, la iglesia que va a ser levantada, aquellos que en la gran tribulación van a ser salvos, aquellos justos que van a ser levantados del Antiguo Testamento, ¿sí? que van a ser resucitados y van a entrar al milenio ya resucitados también. Entonces, hemos hablado de todos ellos, pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que estuvieron antes, que vivieron antes de que Cristo existiera en esta tierra, de que se conociera el ministerio de Jesús, y que hoy nosotros sabemos y hablamos Jesucristo es nuestro Salvador? Pero en aquel entonces la gente no conocía de Jesús, ni siquiera los mismos judíos, y la humanidad de antes no conoció a Jesús. Entonces, ¿cómo podremos ver cómo Dios va a actuar con todas estas personas, con toda esta humanidad de antes? Viendo la Escritura, la palabra del Señor, encontramos en la Biblia, quisiera remontarme al libro de Génesis, capítulo 6, y quiero hablar un poquito acerca de esa generación. Y dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 en adelante, quiero leerle, y dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Sí? Y encontramos este pasaje de la palabra, le voy a leer hasta el versículo 18. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, y segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, porque todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.
aquí encontramos en que la maldad del hombre en ese tiempo era demasiada, pero había conocimiento de Dios. Aun cuando no sabían acerca de Jesucristo el Señor, porque era un misterio para las próximas generaciones. Entonces encontramos que la humanidad sí sabía de Dios, porque Noé sabía de Dios, y la Escritura nos enseña y nos dice que Noé era justo, sí, perfecto en sus generaciones. Y encontramos que cuando el Señor le dice a Noé que él iba a destruir la tierra, o sea, Noé le cree al Señor. Cuando Dios le manda a que él construya una arca, el cual será el medio de salvación para él y su familia, en medio de una generación perversa, en medio de una generación pecadora, en medio de una generación corrompida por el pecado. Entonces vemos a un hombre que se está manteniendo en la fe, se está manteniendo en su amor, en su temor a Dios, ¿sí? Y aun cuando en ese entonces no hay un evangelio como el que hoy tenemos, este hombre se mantiene recto, se mantiene temeroso delante de Dios y no comete aquellas cosas que en toda la humanidad, en todo ese tiempo se estaba dando. Noé le cree al Señor y entonces él es salvo también por fe. Encontramos esta bendita palabra, ¿sí?, que era un hombre temeroso de Dios. La Escritura nos habla y nos enseña también en que Jesucristo, fíjese usted, Jesucristo habló acerca de Noé. En el libro de Mateo 24, el Señor está hablando de Noé y dice lo siguiente, Mateo 24 y versículo 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hay una gran diferencia entre el tiempo de Noé y el tiempo de nosotros ahora, porque en el tiempo de Noé, vuelvo a repetir, no había un evangelio que predicar. Noé hablaba acerca de Dios, Noé hablaba acerca del temor de Dios, y él con su conducta, ¿verdad?, y con su vida de temor ante Dios, él estaba condenando al mundo antiguo, y no le hicieron caso. Aquí la Escritura nos dice que ellos no entendieron, pero Dios estaba hablando a través de Noé de que él existía, de que era un Dios de amor, era un Dios de paz, era un Dios de santidad, y que el hombre estaba en la tierra porque Dios lo había creado, porque Dios lo había hecho, y porque había principios, ¿sí? Había que guardarle temor al Señor. Entonces esa generación no entendió. Podemos ver, imaginarnos que a Noé lo tildaron de loco, a Noé le dieron la espalda. Mi admiración por Noé es que él, a pesar de haber estado solo, de alguna manera, con su esposa y sus 3 hijos y sus 3 nueras, este hombre no se desesperó, este hombre no echó marcha atrás, porque él sabía quién le había hablado, a quién estaba sirviendo, y con paciencia, con dedicación y con una decisión férrea, él construyó el arca y le llevó años poder construirla. En su tiempo,
no había la herramienta tan sofisticada que hoy tenemos para cortar árboles y para poder hacer un arca. En aquel entonces eran herramientas burdas, herramientas de ese entonces, y le costó a Noé poder construir esa arca, le llevó tiempo, y durante ese tiempo digo mi admiración porque él no se desesperó, porque él continuó y le creyó a Dios, confió en él que lo que Dios le había dicho era algo que iba a acontecer. Recordemos que en el tiempo de Noé, la escritura dice que no llovía y la tierra se mojaba con el rocío, ¿sí?, que caía por la mañana, por la noche. No había llovido. Y esta gente no entendió, no comprendió, o sea, estaba tan corrompida, estaba tan llena de violencia, de odio, de pecado, que no entendió el propósito de Dios. Dije hace un momento que hay una gran diferencia entre Noé y nosotros, porque hoy usted sabe de Jesucristo el Señor. Hoy usted sabe acerca de que Él vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Y que no solamente hay un Noé hoy en el mundo, en esta tierra, que predique el Evangelio. Hay una iglesia bendita, poderosa. Hay una iglesia que se mantiene firme, predicando a Jesucristo, nuestro Salvador. Pero fíjese usted que la Escritura dice que así como en los tiempos de Noé, así será también la venida de Jesús, la venida del Hijo del Hombre. Porque hoy, a pesar de tantos medios, a pesar de que hoy tenemos un libro sagrado, en el tiempo de Noé no había una Biblia, ¿sí? Él no tenía una Biblia en su mano para poder entender esto. Él le creyó a Dios, él sabía que existía un Dios, él sabía que había un Dios todopoderoso y que él recibió un mandato de Dios y se lo transmitió a sus hijos. Y qué padre, digo yo, que en un mundo de pecado, en un mundo de miseria, en un mundo de tanto pecado, de tanta inmundicia, él supo educar a sus hijos y le siguieron, y de ellos se volvió a poblar otra vez la tierra. Pero fue un hombre que tenía convicción y sabía que lo que Dios le había dicho, aun cuando parecía que todo estaba en su contra, con tanto pecado y tanta inmundicia, tanta crítica que recibió él se mantuvo firme. Hoy día tenemos una Biblia sagrada. Tenemos un libro sagrado que nos habla del pasado, del presente y del futuro. Un libro sagrado que nos habla de Jesucristo nuestro Señor. La gente de Noé, en el tiempo de Noé, todos aquellos que no quisieron nada, imagínense usted cuánta humanidad, serán juzgados en el gran trono blanco. No se levantarán ellos en la resurrección de la iglesia porque no le creyeron a Dios en aquel entonces. Sí, y se levantarán, o Dios los levantará, los resucitará el Señor para estar en el gran trono blanco. Te abrirá, dice la Escritura, los libros de las obras y el libro de la vida. El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Bueno, difícilmente podrá haber alguno. Hay posturas, dije hace rato, pero no nos toca a nosotros especificar, definir si lo habrá o no lo habrá. Lo importante para nosotros es que hoy podamos hacer nuestra decisión de poder tener a Jesucristo como nuestro amado y bendito Salvador. Entonces,
Pero encontramos a Noé, hombre justo, ¿verdad? Hombre justo, que él condenó a esa generación, porque él fue un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y vemos la humanidad volver a reproducirse a través de estos hijos de Noé, y vemos todo esto que acontece. Posteriormente, usted y yo sabemos que el pueblo de Israel es formado, es llamado Abraham. Encontramos al padre de la fe, ¿sí? Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Dios los saca después de 430 años de esclavitud en Egipto. El Señor saca a este pueblo, lo trae al desierto, ¿sí? Y ahí les da su ley. Ahí entonces el Señor les da leyes a esta nación. Y bueno, ahí empezamos nosotros a ver todo esto. Y la escritura nos enseña, ¿verdad?, que los que por la ley, ¿verdad?, han pecado, por la ley también serán juzgados o condenados. Dios se ha revelado a todos los seres humanos, incluyendo a los paganos, por medio de la creación de la naturaleza. Y en la conciencia de cada hombre, ¿sí? En Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16, dice lo siguiente. Vamos a darle lectura. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16, dice lo siguiente. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice el apóstol Pablo, por mi evangelio. Entonces, Dios se ha revelado, se ha mostrado a los paganos por medio de la creación de la naturaleza y en la conciencia de cada hombre. Por ejemplo, robar, matar, idolatrar, adulterar, envidiar, mentir, odiar, son prácticas incorrectas y pecaminosas en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo de la historia. No hace falta decirle a nadie que es malo para que no lo hagan. Cada ser humano sabe lo que es incorrecto, sin embargo, aún lo practica. El hombre siempre ha sabido que existe un ser superior que creó los cielos, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los árboles y todo lo que hay en la tierra. Sin embargo, a pesar de esto, el hombre ha decidido adorar a estas cosas creadas antes que al Creador. Por estas cosas o por estas obras serán condenados, no solamente por no haber creído o no haber oído hablar de Cristo, sino porque abiertamente han decidido tomar un camino equivocado. ¿Sí? Entonces, dentro de nosotros como humanos, usted sin duda alguna ha sentido en alguna ocasión un deseo de encontrar a ese ser superior, un deseo de que, o un sentimiento o un despertar en su espíritu de que hay alguien superior, hay alguien que es Dios, ¿sí?
y que ha habido momentos en que usted tiene ese deseo de conocer al Señor. Yo recuerdo que a la edad de 10 años, cuando tenía 10 años, miraba al cielo y yo quería traspasar el cielo y ver qué había de allá arriba en el cielo, y mi mente se ennegrecía porque ni siquiera podía pensar, saber, entender qué hay allá, porque no conocía el Evangelio primero, y luego porque la mente humana no puede hacer eso. Pero sí había en mi corazón desde niño un deseo o una creencia de que había alguien superior, ¿sí?, al cual podíamos acceder y poder tener sus bendiciones. Y en cada ser humano, en todos, en algún momento dado de su vida, ha habido un deseo de conocer a ese Dios maravilloso. En sus problemas, en sus dificultades, ¿sí? Porque entendemos que la religión no te salva. Y desafortunadamente, yo quiero decirle que en esta mañana que estamos hablando acerca de esto, que el apóstol Pablo nos enseña a través de ello y nos dice que dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Usted, aunque no tenga a Jesucristo el Señor, usted tiene una conciencia y sabe qué cosa es, sabe qué cosas son las cosas malas, ¿sí? Aunque usted pueda rechazar el Evangelio, lo acusa su conciencia. Usted llega tomado a su casa y le pega a su mujer, al otro día su conciencia lo acusa. Usted hace cosas indebidas, su conciencia lo acusa. Porque Dios nos ha dado una conciencia. Recuerde usted que eso ha traído también el pecado. Ahora conocemos lo malo y ahora conocemos lo bueno. Pero el hombre ha cerrado su corazón. El hombre ha entorpecido su entendimiento, su mente, para no comprender el mensaje de la palabra. Leímos en 24 de Mateo, versículo 37 al 39, y la escritura dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Pues un tiempo de pecado. El hombre estaba corrompido, ¿sí? Había tanta inmundicia, tanta idolatría, tantas abominaciones a Jehová de los ejércitos. Y el hombre no tenía en cuenta a Dios, a pesar de que tenía un ejemplo, a Noé y a su familia. Que Noé era un hombre temeroso, y la escritura dice en todas sus generaciones, o sea, en el tiempo que él vivió, fue un hombre temeroso de Dios. Pero no entendieron el tiempo, en ese tiempo las personas. Y sin duda alguna que cuando Noé entró al arca, se dieron cuenta que lo que Noé decía era verdad, que Dios había hablado con Noé. Sin duda alguna muchos quisieron, ¿verdad?, que Noé les abriera la puerta, pero no estaba en Noé. Aun cuando el corazón de Noé estuviera, pues, triste, estuviera sintiendo esa compasión por esas personas, el juicio estaba determinado. Donde Dios cierra, nadie abre, y donde Dios abre, nadie cierra. Finalmente se arrepintieron ellos, pero era tarde. El arca se cerró, las fuentes del cielo se abrieron, así como de la tierra. Aquellos que creyeron que no iba a llover porque nunca había llovido antes del tiempo de Noé,
Se arrepintieron, pero demasiado tarde. La Escritura dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene una vez más a la tierra, no como juez, no como salvador, sino como juez. Y hoy el mundo está así, corrompido en sus pecados, en la maldad, ¿sí?, en la idolatría. Vaya usted a la Biblia, a la palabra de Dios. Hoy usted que está vivo todavía tiene tiempo de evitar el gran trono blanco, donde serán juzgados aquellos, ahora, por sus obras, dice la Escritura. ¿Sí? Porque no tuvieron fe, entonces en Dios van a ser juzgados por sus obras. Hoy usted todavía tiene tiempo de escapar. Vemos que el Señor Jesucristo dice esto: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sordos, porque no escuchan el Evangelio, no entienden el Evangelio. Hoy tenemos la oportunidad, usted tiene la oportunidad de poder salvarse y de no ir al lago de fuego, donde yo ayer le decía que para Satanás ese es su destino: lago de fuego y azufre, y por toda la eternidad. Entonces, es necesario hoy que hay personas en el Antiguo Testamento que serán salvas, si los hay, muchos, por fe, muchos. La Biblia habla, muchos. Pero gran parte, la mayoría estará en el gran trono blanco, porque rechazaron a Jesucristo el Señor. Hoy, usted tiene la oportunidad de poder evitar la muerte segunda. La muerte segunda habla, o es aquella que el ser humano que haya rechazado abiertamente la gracia del Señor irá totalmente a condenación eterna. ¿Cómo estamos viviendo hoy? En pecado. En pecado. Hebreos 1:1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Nos ha hablado por el Hijo. Usted y yo hoy somos bendecidos. Usted y yo hoy somos bienaventurados porque tenemos la palabra, tenemos la Biblia. Corra usted a la palabra del Señor y vea usted cómo la Escritura nos habla acerca de cómo hoy está la humanidad viviendo en un completo desenfreno. La idolatría es pecado delante de Dios. Nadie que sea idólatra va a ser salvo. Disculpe usted la expresión, pero es necesario decirle esto, porque en nuestra vida en esta tierra determinará nuestro futuro eterno, según la decisión que usted llegue a tomar. Y si la toma mal, si cierra su corazón, como aquellas personas que cerraron su corazón en el tiempo de Noé, entonces usted va a ir a condenación eterna. No es que Dios sea malo, es que Dios está ofreciendo hoy, está llamándole hoy para que usted venga a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, no cierre sus oídos, no cierre su entendimiento, y la Biblia es clara y concisa.
Si usted acaso no ha leído la Biblia en cuanto a idolatría, la Escritura dice en el libro de los Salmos, capítulo 115, en su versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Sin duda alguna, en el tiempo de Noé había idolatría, perversidad, homosexualidad, había pecados horrendos en cuanto a lo sexual. Y esta gente hizo caso omiso, ¿sí?, de la palabra, caso omiso del consejo, caso omiso de lo que Noé les dijo y les advirtió. Dios ha de traer, les dijo Noé, un diluvio a esta tierra. Pero ellos no quisieron, como hoy nosotros le estamos diciendo. Viene una gran tribulación sobre la tierra. Ay de aquellos seres humanos que en ese entonces estén en la tierra. Ay de aquellos seres humanos. En el tiempo de Noé, la salvación para Noé, que le creyó con su familia, fue un arca. Un arca. Que ahí metió a los animales que Dios le dijo. Un arca. El arca de salvación hoy, para nosotros, para esta humanidad, se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él, antes de que venga esta gran tribulación, este acontecimiento tan tremendo donde tendrá como escenario la tierra y como el gran enemigo de Dios, el anticristo, como este hombre o este ser maligno que vendrá a hacer tantas cosas con el ser humano. El arrebatamiento de la iglesia se dará antes de la gran tribulación, y Cristo el Señor en nuestra arca y nos estará levantando para que no pasemos por este periodo. Entonces yo creo que usted ha escuchado bastante acerca de la palabra. Bendito Dios por los medios de comunicación, por la radio. Bendito Dios porque hay pastores, congregaciones que van a los hospitales. Nosotros lo hacemos también. Vamos a hacerlo este sábado. Vamos en las calles, a las colonias, y vamos predicando el Evangelio de Jesús. Estamos utilizando los medios más posibles para llevarle el Evangelio y para que se arrepienta. Cristo viene pronto. ¿Quiere usted ir? ¿O quiere usted pasarse ya de largo al gran trono blanco? Ahí prácticamente no hay salvación. Porque salvación solamente hay en Jesucristo el Señor, y este es el tiempo para nosotros que nos ha tocado vivir. Bendito sea Dios por ello. Le invitamos, ¿sí? Le invitamos. Recuerde que ayer hablamos acerca de que antes del milenio la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, los dos primeros. Finalmente o después será lanzado el Satanás o el diablo. Y después, cuando el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, serán lanzados todos aquellos que en todos los tiempos de esta humanidad
han rechazado a Dios y hoy a Jesucristo el Señor. No se quede. Venga a los pies de Jesús. Una religión no te va a salvar. Dice la Escritura que el único intermediario entre Dios y el hombre se llama Jesucristo de Nazaret. Sí, no hay nadie más que pueda ser intermediario entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Cristo te ama y Él te ofrece salvación. Una religión no te va a salvar. Un ídolo o una imagen no te va a salvar. Escuchamos ya, o escuchó usted lo que yo leí, dice, y le voy a leer más tarde, mañana primeramente el Señor dice: tienen ojos, no ven, boca, pero no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no escuchan. ¿Por qué pararse ante alguien así y hablarle si no escucha? Si no te ve, si no te habla, no sabe. Quiero decirte que detrás de todo esto está el engaño, está la mentira de Satanás. Y dice la Escritura que también Satanás es imitador de Dios y puede hacer cosas para que tú creas que es Dios quien está obrando a través de un ídolo, a través de una imagen. No es así. Dios es el único y a Él sea la gloria por siempre. Bendiciones a tu vida. Terminamos en esta mañana. Mañana estaremos platicando un poco más, hablando un poco más del tema. Y por esta mañana nos despedimos. La gloria es para Dios. Bendiciones a su vida. En esta hora se despide de usted el pastor Víctor Manuel Hernández Zárate. Hasta el día de mañana, si el Señor nos lo permite.